El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El alcance de la unción es el título de la disertación en el día de hoy. El alcance de la unción. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Judas, versículo 23. Judas, versículo 23. Dice así la Sagrada Escritura, la versión Reina y Valera del año 1960, y dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dios nos bendiga en esta hora por medio de su palabra. Todo ministro de Dios necesita ser ungido con el Espíritu Santo para ver frutos en su labor ministerial. Un ministro sin unción carece de herramientas sobrenaturales para poder ver un ministerio fructífero, un ministerio de éxito. La razón por la cual muchos ministros no son ministros de éxito ministerial, no son ministros que han alcanzado sus metas y objetivos, sus logros ministeriales, se debe al hecho de que carecen de la unción del Espíritu Santo. Esta unción no solo debe abarcar su ministerio público, mientras ministra en público, sino también su vida privada, su hogar, su casa, sus hijos, aún sus elementos de trabajo personal. La unción debe alcanzar todas estas cosas en la vida del ministro. Repito, su hogar, su casa, sus hijos, sus elementos de trabajo personal. Es decir, la unción de Dios debe abarcarlo todo. Esta unción, aunque es propia de cada cristiano que es fiel, sin embargo, puede recibirse por medio de aceite o a través de la imposición de manos de un hombre autorizado por Dios y lleno del Espíritu Santo. La Biblia nos habla de que el aceite es un símbolo representativo de esta unción espiritual, o también puede recibirse por una transferencia de poder espiritual por medio de la imposición de manos de un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado entonces cuando uno es ministrado por otra persona, le es impuesta sobre nuestra humanidad las manos de otra persona, y de igual manera tener cuidado al poner nuestras manos sobre otra persona, porque hay allí una transferencia de poder. Si la persona está llena del Espíritu Santo, eso va a ser lo que va a transferir. Pero donde no esté llena del Espíritu Santo, ¿qué será lo que va a transferir? Esta unción en la vida de un hombre hace cosas especiales, extraordinarias. En verdad, Dios está dispuesto, el Señor está dispuesto a hacer de nosotros personas especiales. Somos gente sencilla,
Pero cuando la unción está sobre nosotros, nos convertimos en gente extraordinaria. Somos gente común y corriente. Pero cuando la unción está sobre nosotros, esta unción nos hace personas sobresalientes. Veamos entonces el alcance de esta unción en la vida de algunos siervos de Dios. En primer lugar, la unción en los sacerdotes del antiguo pacto. La Biblia nos enseña que esta unción alcanzaba hasta sus vestiduras. En el libro de Éxodo, el capítulo 29 y el versículo 29, escuche cómo dice la palabra de Dios. La unción alcanzaba hasta las vestiduras de los sacerdotes del antiguo pacto. Dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Es interesante. Las propias vestiduras estaban ungidas y los sacerdotes, al usar estas vestiduras, eran ungidos por el contacto con estas vestiduras y eran consagrados para el servicio del Señor. Pero no solo eran las vestiduras, todos los elementos que también adornaban, completaban esta vestidura, las túnicas, los cintos, las tiaras, todo esto estaba ungido. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 28, nos dice así la palabra de Dios. Capítulo 28, versículos 40 y 41. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Note usted que todo sacerdote del antiguo pacto, de la familia de Aarón, era ungido, consagrado y santificado para su ministerio. La misma humanidad de Aarón, sus hijos y todo su ministerio, incluyendo hasta el lugar y los elementos donde servían a Dios. Todas estas cosas estaban ungidas. En el libro de Éxodo, en el capítulo 40, nosotros podemos leer allí el testimonio escrito de la palabra. Y la palabra nos certifica esta verdad que estamos proclamando. La humanidad de Aarón, sus hijos, su ministerio, el lugar y los elementos en donde ellos ministraban al Señor, todo eso estaba bajo la unción. La unción alcanzaba todas estas cosas. Éxodo capítulo 40, versículos 9 al 15. Dice así la palabra. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto, todos sus utensilios. Santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones.
Qué interesante pasaje de la Escritura. Mire, mi estimado hermano, usted que está escuchando, mi amado consiervo, una vida y ministerio sin la unción carece de lo sobrenatural de Dios. Es la unción la que nos hace personas diferentes, es la unción la que nos hace personas extraordinarias, personas sobresalientes. Somos realmente gente ordinaria, pero en las manos de un Dios extraordinario. Alabado sea su nombre. Segundo, la unción en los profetas del antiguo pacto. Voy a tomar a dos, tal vez, de los máximos representantes del profetismo en Israel. Uno de ellos es Elías. En Elías, el profeta de fuego, la unción alcanza hasta el manto, el talit que él usaba. En el libro segundo de Reyes, en el capítulo 2, nosotros vemos allí el testimonio de la palabra. Cuando nos dice la Escritura que la unción alcanzaba hasta el manto, el talit de oración que usaba el profeta Elías. Dice así la palabra de Dios. Segundo libro de Reyes, el capítulo 2, los versículos 11 en adelante, dice así la palabra. Y aconteció que yendo ellos, estamos hablando de Elías y Eliseo, y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Qué ocurrió aquí, mi amado hermano? El profeta Elías fue levantado por el Señor. Lo arrebató el Señor, se lo llevó al cielo. Elías fue un hombre que no vio muerte. Como muchos creyentes, muchos cristianos no verán muerte en el momento en que el Señor arrebate a la iglesia para estar con él. Elías fue arrebatado. Un hombre que nos da, la Escritura nos da testimonio de que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es real, completamente veraz, y que va a ocurrir en cualquier momento. Pero Elías, cuando se fue, dejó caer su manto. Un profeta le iba a suceder. El manto representaba todo el ministerio profético que este hombre había realizado y que lo dejaba en manos de su sucesor, Eliseo. Eliseo recibe entonces el manto profético de Elías, su mentor espiritual. Y dice la Biblia que un milagro inmediatamente sucedió. Elías deja caer el manto, deja caer su talit de oración. Eliseo toma el manto, golpea las aguas del río Jordán, y las aguas del río Jordán se apartan para que el profeta pase en tierra seca. Un tremendo milagro. La unción que estaba en Elías alcanzaba hasta el manto. Y esta unción obviamente reposó sobre el espíritu de Eliseo. Ahora, Eliseo fue un hombre que recibe la doble herencia ministerial de su mentor espiritual. Como primogénito de Elías, Eliseo recibe una doble porción de la herencia ministerial. Por eso, la unción que reposa en Eliseo es 2 veces mayor que la que había en su mentor, Elías.
Ahora, déjeme decirle, Elías no tenía solo un seguidor o un discípulo. Elías tenía una escuela de profetas. Tenía muchos discípulos, pero Eliseo era su primogénito, por así decirlo, en sentido espiritual. La ley judía enseña que al primogénito le tocaba la doble porción de la herencia de su padre. Elías no dejó ninguna riqueza material, pero sí dejó una unción ministerial para que su sucesor siguiera con el ministerio. Mas esta unción en su sucesor fue al doble, ministró al doble. Al punto incluso que cuando el profeta Eliseo muere, hasta sus restos mortales estaban todavía llenos de esa unción. Ya el profeta Eliseo había muerto. Nos dice la palabra de Dios. Estaban sus restos mortales en el cementerio. Pero dice la Escritura, en el libro segundo de Reyes, allí nos habla la Biblia de un milagro sorprendente. Un milagro sobrenatural. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, el versículo 20 y 21. Escuche esta historia. Es para que usted vea hasta dónde llega la unción en la vida de una persona. Capítulo 13, segundo libro de Reyes, los versículos 20 y 21. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra de Israel. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Escuche, y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Y yo le añado aquí a la palabra de Dios, con el permiso de nuestro Señor, que el tipo cuando vio también la banda de moabitas armados, dijo, ¿cómo? A mí no me matan por segunda vez. Y también inmediatamente se prestó a la fuga. No se iba a dejar matar de estos moabitas. No se iba a dejar asesinar de estos moabitas. Los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Mira el milagro tan sobrenatural que ocurre aquí. A ver si usted entendió esto. Iban a enterrar a una persona, había muerto una persona, un difunto, ya lo iban a sepultar. Pero cuando el cortejo fúnebre vio que venía una banda de moabitas armados hasta los dientes, empezaron a correr con ese sepulcro, con ese muerto a cuestas, y cuando se vieron cogidos, tiraron el cadáver en el sepulcro del profeta Eliseo. Y el muerto, al tocar los huesos del profeta, revivió, resucitó, se levantó. Me imagino que apenas vio a los moabitas que venían encima, también empezó a huir. Eso escríbalo, hermano. No se quedó allí diciéndole a los moabitas, bueno, muchachos, aquí ha ocurrido un milagro, imagínense que yo estaba muerto y de repente ahora he vuelto a la vida. No, yo no creo que hizo eso. Él también se pegó en fuga. Mira hasta dónde llega la unción en este hombre. El profeta Eliseo ya estaba muerto, pero sus restos mortales todavía cargaban la unción de Dios. Mira, mi amado hermano, la unción traspasa los límites del tiempo, del espacio y hasta de la vida. Va más allá de ultratumba. La unción traspasa los límites de esta vida y más allá de la vida, más allá de la tumba. Por eso, aunque una persona no esté, su unción permanece todavía en sus obras. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tercero, la unción en los apóstoles de Cristo. Efectivamente, los apóstoles de nuestro Señor, voy a tomar solamente a dos de los más significativos, así como tomamos a dos de los profetas más significativos del antiguo pacto, del movimiento profético en Israel. Vamos a tomar ahora a dos de los apóstoles más significativos del nuevo pacto, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, refiriéndose la palabra de Dios al ministerio del apóstol
San Pedro, en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos para que al pasar Pedro, o a lo menos su sombra, cayese sobre algunos de ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira qué cosa tan sobrenatural. La unción no tiene nada que ver con el tiempo, por eso te dije, traspasa el tiempo. Pedro, ungido del Señor, hasta su sombra ministraba liberación, ministraba sanidad. La sombra de Pedro, evidentemente, no era la sombra, sino la unción que estaba sobre la sombra. Por eso te digo, tampoco era el manto del profeta, era la unción que estaba en la vida de este hombre, que llegaba hasta allá, hasta las prendas, como en este caso, la sombra de Pedro. Pero el apóstol Pablo también fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, que estando el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, dice en el capítulo 19, los versículos 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Estaba Pablo en Éfeso. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bendito sea el nombre del Señor. Las prendas de uso personal del apóstol, las prendas de vestir, el manto exterior, el manto interior, el apóstol Pablo, de alguna manera, las personas que estaban allí con él, tomaban las prendas del apóstol, se las llevaban, las aplicaban sobre los enfermos, y los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libres. Hasta las prendas de vestir. Ahora, no había ningún poder en la prenda, repito, eso es hacer fetichismo. Tampoco había ningún poder en la sombra del apóstol Pedro, ni mucho menos en el manto de Elías. No, ni en las tiaras, ni en las vestiduras de los sacerdotes del antiguo pacto. ¿Dónde estaba el poder realmente? En la unción que los acompañaba. La unción acompaña a los llamados y enviados por el Señor. Repito, la unción acompaña a los llamados y enviados por el Señor. Así que si a ti no te ha llamado el Señor a un ministerio, y no te ha enviado el Señor a un ministerio, es posible que tú no tengas la unción, porque la unción es sobre aquellos que el Señor llama. Usted debe estar seguro de su llamado. Y no solo eso, seguro de que fue enviado por el Señor a hacer lo que hoy está haciendo. No hay una cosa más terrible. Después de muchos años de servicio, de muchos años de ministerio, descubrir que no se tiene ni el llamado de Dios, ni tampoco la comisión del Señor para hacer su obra. Recuerda que el Señor respalda y unge con esta herramienta sobrenatural es a aquellos que llama y a aquellos que Él envía. Número 4. La unción en nuestro Señor Jesucristo. Esta unción en el Señor era en su expresión máxima, en su plenitud. Porque Jesucristo es el arquetipo de todos los tipos proféticos, sacerdotales y apostólicos que se encuentran en la Biblia. La Biblia nos dice que en Genezaret, una mujer en medio de la multitud, atravesó la multitud, venció todos sus prejuicios y ella procuraba tocar el borde
del manto del Señor. Y la Biblia nos enseña que cuando ella tocó el borde de su manto, ella fue sanada. Y no solo ella, todos aquellos que llegaron al Señor y procuraron, aunque sea tocar el borde de su manto, fueron sanados. El evangelista San Mateo nos lo testifica así. Vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, los versículos 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Escuche, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¿Usted cree que el poder para sanar estaba en el borde del manto del Señor? Si usted cree esto, entonces no le será difícil creer en cualquier fetiche. No le será difícil creer en cualquier cosa por allí que diga que tiene ciertos poderes, en una piedra, una roca, una cruz magnética o algo así. Pero resulta que el poder no estaba en el borde del manto. A ver, explico. El manto de un judío termina en unos flecos, una especie de flequillos, el manto de oración, el talit que usaba nuestro Señor y todos los judíos, los que usan su manto de oración, termina en unos flecos. 4 flecos para ser más exacto. Esos flecos reciben un nombre, el nombre de tzitzit. Y resulta que el borde de ese manto de oración estaba compuesto de 5 nuditos que representaban la Torá. La Torá o el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, ¿qué fue lo que ocurrió entonces en todos aquellos hombres y en aquella mujer que también pretendía solo tocar el borde de su manto? Ellos tenían fe para creer que Jesús podía ministrar en ellos sanidad. Ellos tenían la fe. Pero la fe necesita de un objeto. Escúchame. La fe necesita de un objeto. Así que la fe en ellos, al buscar el borde del manto, necesitaba el contacto con la palabra. Entonces, cuando nosotros a nuestra fe la contactamos con las promesas de la palabra, se produce una explosión de unción. El Espíritu Santo inmediatamente se manifiesta en poder y por la unción de Dios ocurren todos estos milagros, sanidades, liberaciones y todo lo que la Biblia dice que ocurre por causa de la unción. Así que la unción en el Señor alcanzaba hasta el borde de sus vestiduras, el borde de su manto. En Nazaret, una mujer también tocó el borde de su manto y fue sana. Estamos hablando de esto. La unción entonces en el Señor estaba en su plenitud y alcanzaba también hasta sus vestiduras. En Hechos 10:38 nos dice la Escritura: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, liberando a los oprimidos por Satanás, porque Dios estaba con él. La unción del Señor estaba con él. Así que Jesucristo es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Cristo. Voz griega que es equivalente a la voz hebrea Mashiach. Nosotros por eso confesamos cada vez que lo podemos, cada vez que podemos proclamarlo. Decimos que Yeshua es el Mesías, Yeshua HaMashiach. Jesucristo es el Mesías, el Cristo por excelencia. Y de su plenitud todos tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. Por su gracia tenemos también esta unción. La unción no es propiedad de ningún concilio, ni de ningún ministerio, ni de ningún pastor, apóstol, evangelista, profeta, llámese como se llame. La unción pertenece a Dios y la da el Señor por su gracia a quien Él quiere. Él es el ungido,
Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que derrama la unción para que tú puedas realizar un ministerio con poder, con éxito. Esa es la diferencia. La pregunta entonces para usted es, ¿y esta unción me estará alcanzando a mí? Y quiero concluir en esta hora. La unción reposa en el cristiano por la presencia del Espíritu Santo. Pero el efecto de esta unción puede alcanzar aún hasta sus prendas de uso personal. Así es que desvístase de sus vestiduras viles y vístase con vestiduras de gala. De igual manera, como Dios unge a una persona para hacerla su instrumento, escúchame, Satanás puede investir de cierto poder e influencia maligna también a sus instrumentos para destruir y engañar. Debemos entonces buscar la unción de Dios, pero no debemos descuidar o ignorar que Satanás también llena de poder satánico, de poder maligno a sus instrumentos para destruir y engañar. Una persona contaminada espiritualmente puede, con su presencia y también con sus prendas personales, contaminar espiritualmente a los que están con él. Escúchame, mi amado hermano, la santidad no se pega, la unción no se pega, pero sí se pega la inmundicia, el pecado. La ropa que menciona Judas en el pasaje que hemos leído a manera de introducción, la ropa que Judas menciona es en realidad una túnica interior, que puede ser femenina o masculina, lo cual nos habla de una vestidura espiritual de una persona. Es decir, la unción va por dentro, no por fuera. Mas esto no descarta que el alcance de ella sea exterior también. Por eso es que hay que cuidar la unción, porque se puede apagar, se puede enfriar y hasta se puede perder. Dios te bendiga, mi amado hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.